la serie le hemos llamado Me rindo, nos rendimos. A veces nos rendimos a muchas cosas, pero hoy nos vamos a rendir a ya no quejarnos. Así que dile al que está a tu lado, no te quejes. Aunque haga calor. Es un buen tema para este domingo, ¿verdad? Sofocado, rico. Y bueno, nuestros directores de matrimonios, Héctor y Carla, que ellos prepararon toda esta enseñanza, hicieron una encuesta en el Facebook de ellos y la encuesta decía así: ayúdenos, dice, fíjense, queremos saber de qué es lo que se quejan las mujeres y de qué se quejan los hombres en lo general. Y encontramos muchas respuestas interesantes. De hecho, en cuanto lo pusieron de volada, hubo mujeres que descargaron toda su ira, así rápido. Pero las mujeres se quejan de que los hombres no somos detallistas ni románticos. Las mujeres se quejan de repente de que las finanzas, o que el hombre no cuenta como debe de contar las cosas, ¿no? O sea, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Y qué hiciste? Trabajé. Y pues cuéntame más, ¿no? Hay una muy interesante aquí que dice: las mujeres se quejan de los hombres y de otras mujeres, y los hombres se quejan de las mujeres. O sea, está medio quejumbroso este camarada, ¿no? Eso fue un hombre que lo puso. Pero hay muchas cosas. Nos quejamos del clima, del tráfico, nos quejamos de la reunión que es muy corta o que es muy larga, o porque no predicó el pastor y pusieron a este gordito otra vez. Nos quejamos de tantas cosas, que el estacionamiento ya no alcanza, que esto, lo otro. Es más, ahorita en iglesia a lo mejor tú te estás quejando de algo. Entonces, la verdad, mi esposa iba a compartir conmigo, pero vio el tema y dijo: no, ahí la dejamos mejor. Lo interesante es de que realmente el quejarnos produce cosas muy negativas en nuestra vida, y ahorita vamos a ver algunas de estas cosas. Pero interesante, si igual ahorita nos ponemos a hacer una encuesta de qué se quejan, podemos encontrar tantas cosas que nos quejamos. Y es muy difícil vivir con alguien que es quejumbroso, o trabajar con alguien que siempre está quejándose. Es tedioso, enfadoso. Llegas al momento en el que tienes que orar como el salmista: líbrame de cometer homicidio, Dios, con esta persona que no deja de quejarse, queja y queja y queja. Pero desde el comienzo de la humanidad, el primer matrimonio que encontramos ahí, Adán y Eva, cuando Dios confronta con algo a Adán, Él contesta con una queja. Le dice: Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. O sea, rápido suelta una queja y avienta la bronca a alguien más. Y nosotros a veces somos así. Tendemos a quejarnos. De hecho, tendemos a quejarnos, pero no hacemos nada. Nomás nos quejamos. ¿Quién dejó la toalla mojada ahí? Se va a apestar. Pero no la agarra y la tiende. O sea, nomás se queja. ¿Sí me explico? Entonces, nuestra cultura es así, y no nomás nuestra cultura. Y vamos a descubrir que el pueblo de Israel, en su corazón, dejaron que se anidara una queja, y hubo una consecuencia terrible para ellos. Hay un personaje en la Biblia, Job, en el libro de Job 10:1. Veamos el sentir de este hombre, y en ocasiones a veces nosotros nos comportamos así. Job capítulo 10 verso 1 dice: estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma llena de amargura debe quejarse. A veces nosotros somos así. De hecho, en ocasiones gente dice: Horacio, ¿puedo hablar contigo? Y yo: claro que sí. Es que quiero quejarme abiertamente. Y yo: Señor, protege mi mente, mi corazón, cuídame. A veces nosotros decimos: quiero quejarme, sacar toda esta amargura. Es más, tanto así que despreciaba su vida. A veces la queja se hace tan grave en nuestro corazón que produce una raíz de amargura, y esa raíz de amargura amarga y vela todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. El pueblo de Dios en Egipto, nosotros podemos encontrar que ellos estaban como esclavos. Ellos trabajaban de sol a sol en condiciones no muy buenas,
Vivían aparte del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel vivía en una colonia separada, sin urbanización. O sea, eran esclavos. Eran vistos, un esclavo era visto como un animal, como una bestia de trabajo nomás, sin privilegios ni nada. Tenían algunos derechos, pero en verdad estaban en una condición horrible. O sea, vivían en un lugar diferente. No había internet donde ellos vivían. No había alumbrado público y todas las cosas que los egipcios sí tenían. Estaban mal. Y de hecho, el trabajo era cada vez más forzado. Y ellos en su corazón clamaron a Dios. Y el clamor llegó al corazón de Dios de ver oprimido a su pueblo, y los libera. Y los libera no nomás así como son libres, no, una manera exageradamente impetuosa, majestuosa, a tal grado que el pueblo de Egipto reconoce el poder de Dios, del único Dios verdadero, y les dicen váyanse. Y aparte de que se vayan, les daban oro, les daban riquezas. Déjenos. Dios muestra su poder cuando envía las plagas. El pueblo de Israel fue testigo de eso. La colonia donde ellos vivían, aunque no había internet, ninguna plaga tocó su colonia. Sus animales, todo estaba protegido. Ellos empezaron a ver la gloria de Dios ahí. Y después son liberados. Cuando son liberados, después el faraón, usted conoce la historia, se enoja y dice: ¿cómo que me hicieron? Los voy a matar. Y se enfrentan y está el mar rojo ahí. Y los israelitas, nos vamos a morir. Y miren, Dios en su misericordia y en su poder abre el mar. Y ellos caminan en seco, viendo paredes de agua por los dos lados, y caminan por ahí. Y después ven cómo el mar se cierra y se traga al ejército egipcio. Comienzan a caminar como peregrinos en el desierto. Algo tan interesante, una nube les cubría en el día para que el sol no les lastimara. Una nube que traía frescura. Y por la noche, como las temperaturas en el desierto bajan bajo cero, una columna de fuego, la fogata de Dios. No sé si a usted le gusta ir a acampar, pero a mí me encanta. Y cuando hace frío, uno está en la fogata. Ellos tenían una fogata de Dios. El calor de Dios les protegía. Tuvieron sed y de una roca en medio de la nada hace brotar agua. Tuvieron hambre y maná desciende. Un pan, una especie de pan fabricado por las manos de Dios. Exquisito. Tuvieron ganas de carne y Dios manda codorniz. Ellos vieron todo esto. Ellos vieron la gloria de Dios. Fueron liberados con brazo poderoso de parte de Dios. Vieron que el mar se abre. Ellos caminaban en el desierto por 40 años. Y mire, su ropa no se desgastaba. Su ropa no se ensuciaba. Sus guaraches marca Nike seguían de la mismo tamaño la suela. No se enchuecaban ni nada. Ellos caminaron y estaban bien cuidados. Vieron la gloria de Dios. Pero algo sucedió en su corazón. Y dieron pie a la queja. Y esa queja trajo una raíz de amargura a sus vidas. De hecho, ahorita el doctor y la doctora comentaron un texto que habla sobre la queja cuando dieron la bienvenida. Ahora, fíjense lo que ellos dicen. Ellos vieron todo esto que les acabo de platicar, toda la gloria de Dios. Éxodo 16, capítulo 2 y 3. Escuchen lo que la comunidad del pueblo de Dios dijo. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto a matarnos de hambre. Ellos decían: allá teníamos comida, pero eran esclavos. Estaban envueltos en una serie de cosas horribles. Pero hubo una queja
en el corazón. Hubo una queja en la vida. Ahorita platicábamos en el desayuno y María Luisa decía, yo cuando leía esto me daba coraje con los israelitas, pero un día fui confrontada por el Espíritu Santo. Dice, así somos de necios aún nosotros. Mire, yo he visto la gloria de Dios en mi familia. Yo crecí en una familia esclavizada por el alcohol. Mi papá tenía un problema grave de alcoholismo, severo, y de violencia. Mi papá llegó a golpear a mi mamá. Yo llegué a defenderla, él me aventaba. Mi mamá tenía una depresión terrible por el mismo problema que vivíamos. Y sabes que yo vi la gloria de Dios. Mi papá fue transformado, mi mamá fue transformada, mis hermanas le sirven a Dios, mis sobrinos le sirven a Dios. Pero aún así a veces me quejaba de mi familia. Aunque vi la gloria de Dios, vi milagros. Mi mamá fue sanada de cáncer, mi papá fue sanado de SIDA, de VIH-SIDA. Mi papá fue sanado de eso. Yo vi la gloria de Dios y a veces cuando había una situación familiar me quejaba. Era igual o peor que el pueblo de Israel. A lo mejor usted lee esto y dice, oye, ¿qué onda con estos? Pero nosotros hemos visto la gloria de Dios. Es más, hemos visto el milagro más grande de todos, Jesucristo descender del cielo, despojarse de sí mismo, hacerse semejante a los hombres, humillarse y morir en una cruz por usted y por mí. El milagro más grande para mí es la salvación, la vida eterna. Nosotros lo tenemos, nosotros lo conocemos, ha sido revelado en nuestras vidas, pero aún así, a veces hay queja en nuestro corazón. Y cuando uno se queja, uno dice, tú no eres tan poderoso, Dios. Tú no me tienes tan contento. Eso significa quejarse. Es decir, tú no tienes el poder. Mira, mi esposo sigue igual. Cuando nos quejamos, nosotros despojamos, o nos despojamos más bien, porque Dios no puede ser despojado de su poder. Nosotros nos salimos de la cobertura y del poder de Dios. Ahora, la queja tiene un costo en nuestras vidas. El quejarte ofende el corazón de Dios. Vamos a Números capítulo 11, verso 1. Este es el mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo de Israel. Dice, poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. La queja enciende el enojo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los tenía protegidos con una nube, con una columna de fuego. Les daba comida que Él mismo, Él mismo la hacía. Les proveía de agua, su ropa, sus vestiduras eran intactas, eran libres, podían adorar a Dios. Todo esto, y ellos, había una queja en su corazón. Cuando nosotros nos quejamos, yo no digo que Dios ahorita les va a achicharrar, ¿verdad? A lo mejor ya hubiéramos varios así bien quemados por quejones, por quejumbrosos. Pero cuando nosotros nos quejamos, cuando dejamos que la queja invada nuestro corazón, nosotros provocamos un descontento en el corazón de Dios. Es por eso que hoy decimos, me rindo, no más quejas. El quejar trae consecuencias. El quejarnos, fíjense, en Números 14, 27, lo que leíamos ahorita al abrir la reunión. ¿Hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Si he oído las quejas de los israelitas tienen contra mí, ahora bien, díganles lo siguiente: tan cierto como yo vivo, declaró el Señor, haré con ustedes precisamente lo que oí decir. Ellos decían, nos ha traído a morir a este desierto, nos ha traído a matarnos aquí. Y Dios dice, todo lo que ustedes están quejando les va a venir a su vida. No sé si a usted le ha pasado de que
tiene un prejuicio contra algo y no, va a estar bien chafa. Y como usted dijo que está bien chafa, fue y pues estuvo bien chafa, porque usted lo declara. Pero si usted dice, yo voy a ir a gozarme, voy a ir a disfrutar, voy a ir a escudriñar la palabra de Dios, voy a ir a adorar a mi Dios, voy a ir a disfrutar mi familia, su corazón está contento y va a ver las cosas con una bendición. Entonces Él dice, les va a hacer lo que ellos dijeron. Ahora el 29 dice, todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron contra mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirán. No entrarán a ocupar la tierra que yo les juré darles, excepto Caleb, hijo de Jofén, y Josué, hijo de Num. Podemos ver una consecuencia terrible de la queja, es que nos priva de promesas y bendiciones que Dios tiene preparados para su vida. Dios prometió una paz sobrenatural, no como el mundo la da, una paz diferente, dice Jesús. Pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la queja, ahuyentamos la paz que Dios quiere dar a su vida. Dios les prometió una tierra increíble, una tierra que fluye leche y miel. Yo tuve la oportunidad de ir al viaje a Israel. Igual, si usted no se ha inscrito, inscríbase y vaya y vea. Hay unas palmeras con dátiles increíbles. La miel de dátil allá está riquísima. Esa promesa de poseer la tierra es interesante, que dice, solo estos dos hombres sí. ¿Recuerdan la historia de Josué y Caleb? Cuando llegaron el pueblo de Israel, llegaron a la frontera en el Jordán y vieron la tierra prometida detrás del Jordán. Y Moisés mandó espías. 8 de ellos, cuando cruzaron, vieron todo esto y dijeron, hay gigantes, son ciudades amuralladas, los hombres que las protegen son tan grandes que nos aplastarán como langostas, como grillos. Es imposible. Despertaron una queja en su corazón y todo el pueblo, oh, ya ves. Pero Caleb y Josué vieron lo mismo que estos cuates, pero con una perspectiva de Dios, y dijeron, la tierra es hermosa, realmente fluye leche y miel. Sí hay ciudades, pero las podemos conquistar. Vayamos y poseamos la tierra que Dios nos prometió. Ellos pudieron ver conforme en los ojos de Dios. Cuando uno abre la queja a su corazón, uno ve las cosas grandísimas. Los problemas los ve grandes. Pero cuando uno abre su corazón al respaldo de la palabra de Dios, que nos dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, y nadie te podrá hacer frente. Cuando tú entiendes eso, no hay lugar para la queja en nuestra vida. Pero nosotros le abrimos la puerta a la queja y entra, y nos perdemos de grandes bendiciones. Nos perdemos de cosas hermosas. Cuando platicaba con Héctor sobre esta plática, me dio un ejemplo y me decía, por ejemplo, cuando tú eres papá y te preparas y ahorras y todo y llevas a tu hijo a Disneylandia, tienes que ahorrar, ¿no? Para ir a Disneylandia. Y estás súper contento y lo llevas y entras con él y le dices, vamos a ir a Disneylandia, vente mi hijo, entramos al parque y tú vas con tu hijo y luego le preguntas, ¿qué te parece? Está bien chafa. Y dices, bueno, ahorita le va a gustar, vente, vamos a subirnos a este juego. ¿Cómo se te hizo este juego? Es para niñitos. Oh, mira, me dijeron que está bien buena la pizza aquí en Disneylandia, vamos a comer. Prefiero la mamá mía. Oh, el show de los piratas, mi hijo, mira qué padre, mira. Oh, Johnny Depp, bueno, se parece, no es. Está más suave la película. ¿Para qué vinimos? Hace calor. Me decía Héctor, después sales de ese lugar y dices, no lo vuelvo a traer a este chamaco ni al mundo divertido. La queja produce descontento en el padre.
¿Cuántas veces las mamás se esmeran y hacen un guisado y el hijo, ay, ¿por qué hiciste caldo con tanto calor? Y las mamás dicen, el caldo te quita el calor. Pero mientras comes estás como yo ahorita así, ay, se quita el calor, ¿verdad? Mi mamá era de Sonora y decía que el calor se quita con un café caliente. La neta no es cierto. Psicológico esa onda, nomás le dan el coco a la gente de Sonora. Pero bueno, tómense un café, tenemos cafetería nueva, aprovechando. Yeah. Entonces, esto es un ejemplo como padre de familia. Y uno me dice, Héctor, cuando pasa algo así, la queja de nuestros hijos nos produce un descontento. Y dicen, yo no lo voy a traer a este chamaco. Yo me imagino que hay grandísimas promesas para nosotros. Así, y Dios escucha una queja y dice, no está listo. O sea, nos privamos de la bendición de Dios por quejumbrosos, por chillones. Nos privamos de grandes promesas por prejuiciosos. Ahí va a estar chafa. Pues sí va a estar chafa. No, va a estar bien padre. Voy a disfrutar. Yo conocí una mujer que me dijo, es que mi familia ya no me invita a ninguna de sus reuniones. Y le dije, pues es que cuando vas a las reuniones te la pasas criticando y condenando. Vas a una piñata y si alguien abrió una cerveza, ay, ¿por qué toman? Y que soy que. Y luego ves otra cosa y pues dije, no, pues ya no le inviten. No está contenta aquí, ¿para qué viene? Le va a dar un infarto a la pobre, mejor que se quede en su casa. Y como no te invitaron, ahora te quejas de que no te invitan. ¿Sí me explico? En verdad eso produce la queja. Eso produce nuestro corazón. Estoy hablando de cosas sencillas, pero cuando uno se queja, Dios le dice a nosotros le decimos a Dios, no, tú no eres tan poderoso. No eres suficiente para tenerme con gozo. Ahorita cantábamos a Dios y le alabamos, pero cuando uno se queja, uno le dice a Dios, no eres suficientemente grande, hermoso, maravilloso para estar yo bien contento. Si ponemos en esta perspectiva, lo único que necesitamos en nuestra vida realmente es a Jesús. Pero cuando yo me quejo, entonces no es verdad que Jesús es suficiente. No es verdad que Jesús es suficiente. Es por eso que hoy nos rendimos y decimos, no más quejas. Es tiempo, familia, de ser una iglesia que no se queja, sino que declara la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y todo está dentro de su voluntad en nuestra vida. Alabémoslo. Alabemos el nombre de Dios. Exaltemos el nombre de Dios. Es tiempo de que en lugar de una queja salga una alabanza y podamos glorificar a Dios. A mí me encanta la frase que se ha usado muchas veces en algunos predicadores que dicen, no le hables a Dios de tus problemas, háblale a tus problemas del Dios tan grande que tienes. Háblale a tus problemas de ese Dios maravilloso. Porque cuando tú estás clavado en el problema te absorbe y produce queja en ti. Pero cuando tú estás confiado en el Señor, tú puedes esperar en Él confiadamente y Él va a hacer. Entonces cuando el problema viene, tú le dices, ay, problema, si vieras este Dios tan hermoso, tan maravilloso, tan grande. De hecho, en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el capítulo 3, Pablo está orando por el pueblo de Dios. Él es preso, él está prisionero y está orando diciendo para que sean cimentados, arraigados, estén firmes en la fe en Cristo.
Y cosa interesante, él está en la cárcel, recibe unas noticias no muy agradables de los efesios que andaban dejando que culturas y todo eso entrara en sus vidas. Él les pega una reprendida. Dentro de la cárcel, él ora para que sean animados. Pero cosa interesante, en medio de esa carta, en el capítulo 3, ya en el verso 20 por ahí, pone una doxología, una alabanza a Jesús. Y comienza a decir el que es el Rey de Reyes, comienza a adorarlo dentro de la situación, en su cárcel, escuchando que una iglesia que él instituyó está flaqueando en algo. Él pone una alabanza, porque cuando tú pones una alabanza en tu corazón, todo lo demás se somete a la voluntad y al poder de Dios. Todo se somete a Dios. Fíjense, ahora nosotros debemos dejar eso. Y aquí en Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante, podemos encontrar una exhortación de parte de Dios a nuestra vida, que en verdad yo creo que esta es una parte que nosotros debemos de vivirla. Es una advertencia y nos anima a hacer algo. Pongan mucha atención, abra todos sus ojos, todos sus oídos a esta palabra. Dice Hebreos 3, 7. Por eso el Espíritu Santo dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, y a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije: su corazón siempre se aleja de mí, rehusando hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré: ellos nunca encontrarán en mí lugar de descanso. El Espíritu Santo dice: no endurezcas tu corazón. No permitas que la queja opaque la voz del Espíritu Santo que te dice: yo tengo el control. No permitas que tu corazón sea endurecido, porque entonces no encontrarás descanso. En verdad, la gente que es quejumbrosa en ningún lado se siente bien. Si va al cine, está muy fuerte el volumen, se ve borroso. O alguien compró palomitas de queso, huele a patas. Quejas y quejas y quejas. Endurecemos nuestro corazón. De hecho, la queja es una condición del corazón. ¿Recuerdan lo que Jesús nos dice en Lucas 6, 45? Y es un pasaje que conocemos. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces, si tú te quejas, ¿de dónde sale? De tu corazón. Permitiste que esa queja entrara en tu corazón, y por eso nosotros lo expresamos. Debemos parar de quejarnos. Aunque vivimos en una sociedad torcida, en una sociedad egoísta. De hecho, algunos estudios de psicología dicen que ahora esta generación es más egoísta, porque antes las familias eran como de 8 hijos a 24 hijos, ¿no? Algo así. Y pues todos tenían que compartir cuál mío, compa. Usted páseselo a su hermanito más chiquito y ya, si ya no le queda, pues páseselo al otro. Y todos era de todos, y dormían y compartían todo. Pero ahora que tenemos sociedades donde solamente hay un hijo o 2 y les damos todo, hay una cuestión de egoísmo. Pero nosotros no debemos hacer así. La Biblia nos enseña que no nos debemos conformar a este siglo, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así comprender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aunque los psicólogos digan: no, pues es parte de la sociedad. No, es tiempo de que nosotros cambiemos y nos amoldemos a Dios, y podamos poner en nuestro corazón, en lugar de una queja, una alabanza. ¿Por qué debemos parar de quejarnos? Para ser como Cristo. Imagínense un Cristo quejándose: ay Dios, mira,
Cristo siempre sabía que era la voluntad del Padre. De hecho, cuando vienen a aprenderlo y Pedro lo defiende, Jesús le dice: Pedro, guarda tu espada. Para mí no sería difícil pedir a mi Padre una legión, 12 legiones de ángeles y vengan y destruyan y vengan y me defiendan. Pero ¿cómo se cumplirá lo que está escrito? Él conocía la voluntad del Padre y sometía a su voluntad a la voluntad de lo que el Padre dijo. Y cuando tú haces eso, siempre, siempre, siempre vas a recibir una bendición de parte de Dios. Quiero ir terminando. Fíjense qué interesante en Filipenses capítulo 2, 14. Y este pasaje es muy, muy importante en nuestra vida. Y podemos ver el carácter de Cristo en nosotros si nosotros cumplimos con esto. Dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillarán como estrellas en el firmamento. Qué hermoso que nosotros podamos ser conocidos. El más grande honor para mí sería que la gente pueda decir: él realmente es un hijo de Dios. No hay mayor título que pastor, que líder, que eso no. Que la gente pueda verme y digan: mira, se refleja a Cristo. Miren, Él es un hijo de Dios. Y dice que entonces nosotros vamos a brillar como estrellas en este mundo torcido. Es tiempo de brillar. Pero cosa interesante, dice: háganlo todo sin quejas. Yo tengo una niña de 1 año, va a cumplir 8 meses, 1 año 8 meses. Y ya se queja mi hija, ¿verdad? Pero hay algo que llena mi corazón. Cuando yo llego del trabajo, mi niña me recibe como si ¡wow! Y luego se va al sillón y me dice: eso significa que me siente. Y yo me siento ahí. Y se agacha y me levanta el pie para quitarme mis zapatos. Como todavía no tiene fuerza para quitármelos, le ayudo y me saco yo las botas y se las pongo así facilito, y las saca y luego me quita los calcetines y los pone en las botas y luego las agarra y las lleva a las escaleras, al primer escalón, para que cuando yo me vaya a subir las suba al cuarto. Y cuando las deja ahí, hace ¡eh! Yo le enseñé todo eso. ¿Sabes por qué? Porque yo hacía eso con mi papá. Aún de grande, cuando mi papá llegaba de trabajar, yo me hincaba y le quitaba sus zapatos. Llegaba soleado, llegaba cansado, le quitaba los zapatos, le quitaba sus calcetines, los guardaba. Y yo anhelaba que mi hija hiciera eso, o mi hijo. Pero lo que más me agrada, y les digo por qué aplaude, porque cuando primero le enseñé a quitarme los zapatos, cuando me los quitaba le aplaudía, después el calcetín y le aplaudía, y después a guardarlos, porque yo le aplaudía cuando ella lo hacía. Ahora ella aplaude ¡eh! Y nosotros, yo le grito desde el sillón Familia, si yo, tan imperfecto y pirata que estoy, me pongo bien contento cuando mi hija hace algo. Siento mucho gusto cuando mi hija la siento en la sillita del carro y no se pone así como demonio. En el nombre de Jesús, enderézate. Se pone así. Pero cuando la subo a la sillita y se deja amarrar y papá. No les puedo hablar de más grande, tiene 1 año 8 meses, va a cumplir 1 año 8 meses. Pero yo me gozo cuando veo que mi hija hace eso con alegría. Ahora imagínate nuestro Padre Celestial, que es bueno, que es bondadoso, que es lleno de misericordia, que es lleno de gracia. Cuando nos ve que en lugar de una queja, levantamos una alabanza y le decimos: Dios, está esta situación, pero tú eres mi Dios y yo te alabo y no hay nada más importante para mí que tú.
Dios se contenta. Dios se alegra. Dios dice, ese es mi hijo, esa es mi hija. Es tiempo de cambiar nuestra queja por una alabanza. Yo estoy seguro, si tú eres patrón de una empresa, cuando ves a tu empleado hacer las cosas contento, obedeciendo, estoy seguro que le quieres premiar. Pero en cambio tienes otro empleado que le das una orden, una instrucción, estoy seguro que lo quieres correr. ¿Sí me explico? Regocijémonos. Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que su palabra contribuya a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes les escuchan. Que no oigan quejas de nosotros. Uy, ¿por qué mi hijo no quiere venir al grupo, a la iglesia? Porque te oye que te quejas de la iglesia. ¿Quién va a querer ir a un lugar donde su mamá se queja? No, hay preferitismo. Hay esto, hay lo otro. Nadie va a querer ir. ¿Para qué te quejas? Al contrario, sal de aquí diciendo, estuvo bien suave la reunión. Pero sobre todo sal de aquí diciendo, estuve buscando a Dios, hijo, y lo encontré en su palabra, en la alabanza, en la comunión. Vas a ver que se les va a antojar venir a algunos. Quiero terminar con este. Elige regocijarte. No importa la situación, la circunstancia. Filipenses 2:17. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Pablo dice, aunque sé que voy a morir sacrificado, alégrense, me alegro yo, y compartan mi alegría. Seamos gente, seamos familias que comparten la alegría, el gozo, la bondad de Dios. Cuando tú eres agradecido, cuando tú tienes una actitud de agradecimiento, tú abres las ventanas de los cielos para que Dios derrame bendición sobre tu vida. En verdad, unos frijoles de la olla con tomatito, cebolla y chile jalapeño están tan sabrosos cuando eres agradecido. Pero cuando dices, otra vez frijoles de la olla, te van a saber malos. La semana pasada Israel Godoy y yo estábamos viendo un video que le llegó en su Facebook de unos misioneros en una ciudad islámica, cómo fueron sacrificados. Horrible. Hasta le dije, ¿para qué me enseñas eso? Los torturaron, los mataron. Y luego le dije, y nosotros nos quejamos. Y nosotros nos quejamos porque alguien no nos saludó. Y nosotros nos quejamos porque hace mucho calor en la arena. Dejemos de quejarnos y alabemos a Dios.